Muy buenos días, Dios les bendiga, hermanos de Aposento Alto, de la iglesia Aposento Alto, Dios les bendiga, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este nuevo devocional que vamos a tener en el día de hoy. Y primero pues vamos a poner esto en las manos del Señor, vamos a poner este devocional en la mano de Dios para que el Señor sea dirigiéndonos, tomando el control y el Señor sea hablando a nuestras vidas en el día de hoy, porque necesitamos del Señor, verdaderamente estamos necesitados de Dios, no podemos vivir sin Él. Fuimos creados para estar necesitados de su presencia y de su amor. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos en esta preciosa mañana, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra y toda la oración, Señor. A ti, Padre Santo, a ti que eres digno, Señor, digno de toda adoración, digno de todo reconocimiento, digno de toda nuestra admiración, Señor. Por eso venimos a ti, Señor, para adorarte, Señor, para proclamar tu grandeza, tu poder, tu majestad, para proclamar que tú vives y reinas por los siglos de los siglos, para proclamar que tú eres santo, 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 Señor, perfecto en todos tus caminos, Señor. Gracias, Papito Dios, por este privilegio que nos permite venir a tu presencia, Señor, para adorarte y para alabarte por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu gracia, tu fidelidad y tu generosidad para con nosotros, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás, Señor. Estamos agradecidos contigo, Papito Dios, por todas las bendiciones, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, porque nos has permitido pasar una noche en completa paz, Señor. Padre Santo, Señor, te damos gracias por la salud. Te damos gracias por nuestras familias. Te damos gracias, Señor, porque podemos despertar cada mañana, Señor, sabiendo que estamos en el propósito tuyo, Señor, sabiendo que estamos en tus manos, sabiendo, Padre Santo, que tú cuidas de nosotros y sabiendo que tú estás atento, Señor, al clamor, a las oraciones de tus hijos, Señor, de que podemos tener esa confianza, esa seguridad de que podemos venir a ti en cualquier momento, Señor, ante el trono de la gracia, Señor, para hallar oportuno socorro, Señor, ante nuestras necesidades, ante, Señor, nuestras peticiones, Señor, que te podemos encontrar en todo momento y que tú estás dispuesto para nosotros, Señor, que tú estás, Dios mío, en todo momento dispuesto para oír nuestras peticiones a todas las necesidades que tenemos, Señor, que se nos presenten en esta vida, Señor. Qué bueno, Padre Santo, por eso te alabamos, Señor, y te damos gracias, muchas gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias porque podemos contar contigo. Bendito sea el Señor. Y ahora, Padre Santo, queremos poner este momento devocional, este momento de reflexión en tus manos, pidiendo tu guía y tu dirección, reconociendo que sin ti nada podemos hacer, Señor. Reconozco mi total dependencia, Señor, de ti, Padre Santo, que tú me ayudes en este momento, que use mis labios, Señor, que yo sea un instrumento, Padre, para que tú seas a través de mí, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor. Toma el control de mi vida y de la vida de mis hermanos que están también unidos, Señor, en este devocional. Que el Espíritu Santo sea tocando las vidas de cada uno de nosotros en este momento, Señor. Y ayúdanos para estar atentos, Señor, a lo que tú quieres hablarnos, Señor, a lo que tú nos quieres revelar, a lo que tú nos quieres mostrar, Señor, a lo que tú, Señor, nos quieres exhortar también, Papito Dios. Padre, te damos gracias, bendecimos la vida de todos los que estamos en este momento, Señor, unidos a esta transmisión. Y en el nombre de Jesús hemos orado, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.
En este día les invito por favor que me acompañen a la Biblia para leer este pasaje que el Señor puso en mi corazón para hablar hoy. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Jesús anda sobre el mar. Dice, leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. En este pasaje, hermanos, estamos viendo este suceso inmediatamente después de ese milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Fue inmediatamente ese suceso que después de ese milagro tan hermoso y tan grande que el Señor, después de que termina la predicación, la enseñanza y después de que estas personas fueron alimentadas, dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Vemos que el Señor les dice a ellos después que se vayan a la otra ribera, que se vayan a la otra ribera, que se vayan adelante sin él, mientras él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. El Señor los envía, les da una orden, que se vayan a la otra ribera y que los esperen allá, y él se queda solo. Pero dice que el Señor se fue al monte a orar, aparte. Vemos esa actitud del Señor después de una jornada dura, una jornada pesada. El Señor se retira a orar, se retira a buscar la presencia del Padre. Envía a los discípulos solos, adelante. Dice, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Estaba el Señor solo en ese lugar. Pero había un propósito por el cual se quedó ahí.
Empezando, pues el Señor nos da un ejemplo que en todo momento debemos estar en comunión con el Padre. Él se fue, retiró a buscar la presencia de Dios, a orar con papá, a buscar la comunión del Señor, y envía a los apóstoles al otro lado. Dice en el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Los discípulos en ese trayecto de que se despidieron después de que fue despedido por Jesús, en ese trayecto dice que la barca empezó a ser azotada por las olas porque el viento era contrario. Ellos se fueron solos sin Jesús y empezó a azotar las olas y el viento fuerte y una gran tempestad a los discípulos. Dice, más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Cuando Él le dio la orden de pasar a la otra orilla, es cuando vienen esos azotes, se levantan esas tempestades. Y eso nos lleva también nosotros a traerlo a nosotros como enseñanza de que estamos caminando con Jesús. Estamos en el propósito de Dios. Ellos habían recibido una orden y ellos fueron obedientes a esa orden de pasar a la otra orilla. Pero en ese trayecto sucede un problema. Se presenta una situación adversa para los discípulos que estaban en esa barca. Se levanta una tempestad, arrecian los vientos y las olas y empiezan a azotar a la barca. ¿Cuántas veces nosotros en este diario caminar que empezamos con el Señor no somos ajenos a unas adversidades, no somos ajenos a los problemas, a situaciones difíciles? En ese trayecto de la vida en nosotros, vemos que nosotros somos también azotados por fuertes vientos, de problemas difíciles, situaciones duras, de problemas en el hogar, problemas financieros, problemas de salud, problemas de miedo, de temores, de una cosa y otra, de deudas, dificultades. Se nos presentan muchos problemas en este diario caminar que tenemos. En este diario caminar vamos a tener situaciones difíciles. El Señor los envió adelante, pero a pesar de que el Señor los envió adelante, hay algo que debemos estar seguros: no estaban solos. La mirada del Señor siempre va a estar sobre nosotros. Él nunca nos va a desamparar. Él nunca nos va a dejar solos ante las situaciones difíciles que tengamos en la vida. Él siempre está sus ojos puestos sobre nosotros. Y así era que el Señor, a pesar de que el Señor estaba lejos ya de ellos, pero Él estaba atento a los discípulos, a la situación que se presentaba. Y también el Señor nos muestra que el Señor permite que sucedan esas cosas, porque el Señor quiere también formar nuestro carácter, fortalecernos y mostrar su poder, mostrar su grandeza. El Señor los envió, pero el Señor estaba atento, sabía lo que iba a suceder. Y el Señor quería también darles una enseñanza, a pesar de que los discípulos ya habían visto varios milagros de Jesús. Ya habían visto varias sanidades. Y ese día habían tenido una sanidad, habían visto un milagro grande, de cómo el Señor pudo alimentar más de 5,000 personas. Y ellos en este momento estaban pasando por una dificultad y ellos, dice la palabra del Señor, que en esos momentos ellos empezaron a luchar con sus fuerzas. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Vemos que ellos luchando en sus fuerzas,
Ellos estaban tratando de sortear las olas, los fuertes vientos para tratar de llegar al otro lado, a donde el Señor los había enviado. Y ellos estaban fatigados, cansados. Llevaban ya muchas horas caminando, ya muchas horas en ese trayecto. Es igual a nosotros, llevamos a veces los tiempos, puede ser cortos, puede ser medianos, largos, no sabemos, pero el Señor está atento a nosotros. El Señor nunca nos va a desamparar, Él está pendiente de nuestras vidas. Él sabe nuestros sufrimientos, Él sabe nuestros dolores, Él conoce nuestras necesidades. Y Él está dispuesto a ayudarnos, pero el Señor dice que llegó a la cuarta vigilia de la noche. Versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, como dije, estaban luchando en sus fuerzas, con sus conocimientos sobre los... Ahí habían pescadores, como Pedro, como Juan, como Andrés. Eran pescadores, tenían conocimientos cómo podían luchar contra esas dificultades que a veces se presentan en el mar. Pero en esta vez eran muy duros los vientos, a tal punto que ya estaban de que esa barca sucumbiera ante estas embestidas que le estaba presentando las tormentas. Muchas veces nosotros hemos estado a punto también de flaquear, de caer. Se nos presentan esas situaciones difíciles que creemos que no podemos salir de ellas. Vemos que no hay salida. Ellos no intentaron regresar porque estaban en una situación que no podían ni avanzar, ni retroceder, ni ir a ningún lado. Así estamos nosotros a veces. Así somos nosotros cuando llegan esos problemas. No sabemos para dónde ir. No vemos ninguna salida. Vemos que se cierran todas las puertas. Vemos que ya no sabemos qué hacer. Pero qué lindo es saber que el Señor tiene su tiempo. Y el Señor siempre llega a tiempo. Siempre va a llegar a tiempo en esos momentos duros y difíciles. Primero Él está pendiente de nosotros. Conoce nuestras necesidades. Conoce nuestros nombres. Conoce quiénes somos. Y Él sabe la situación por la que estamos pasando. El Señor siempre llega a tiempo. Aquí se presenta el Señor a la cuarta vigilia. Estamos hablando que una cuarta vigilia representa más o menos de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Estos hombres llevaban muchas horas batallando contra esta situación adversa, contra esta tempestad. Llevaban ya muchas horas. El Señor se presenta a la cuarta vigilia y Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. El Señor sabe nuestra posición. Era de noche, había una tempestad, la visibilidad era escasa, pero el Señor sabe precisamente en dónde nos encontramos. El Señor conoce dónde estamos situados, en dónde estamos, porque Él lo sabe todo, Él lo ve todo, Él lo conoce todo, pero también Él tiene el control de todo. Se presenta la cuarta vigilia, Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. ¿Quién puede caminar sobre el mar sino solo Dios? ¿Quién es ese hombre que podrían decir los discípulos que puede caminar sobre el mar? Pues eso es Dios, ese Jesús es Dios. Él no está sujeto a las leyes de la naturaleza, porque Él es el que establece, Él es el que da las leyes a la naturaleza. Él es el Hijo de Dios, el que tiene el poder y quien de todas las cosas, y que por medio de Él fue creado todo lo que existe, todo lo que vemos, todo lo que hay en este universo. Versículo 26, los discípulos viendo caminar a Jesús viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo.
Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Ellos no habían visto a Jesús. Muchas veces en esos problemas nosotros no estamos viendo a Jesús. No lo reconocemos. Pero Él sí nos está viendo. Él sí nos reconoce. Qué bueno, qué lindo, qué precioso tener un Dios como nuestro Señor Jesucristo. Que Él sí nos reconoce en medio de cualquier circunstancia. Él nos está observando, Él nos está viendo. Y aquí dice que los discípulos no lo reconocieron y se turbaron. Dice que más todavía, a pesar del miedo, a pesar del cansancio, de la fatiga, de tanto luchar contra la tempestad, agreguémosle también que ahora se turbaron porque creyeron que estaban viendo un fantasma y ellos empezaron a gritar y a dar voces de miedo. Imaginemos, hermanos, esta situación de estos discípulos llenos de miedo, de temor, fatigados, cansados, luchando contra esa adversidad y gritando que estaban viendo un fantasma. Y dieron voces de miedo. Versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy. Se presenta Jesús y les dice, y les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. En ese momento tan difícil ya, donde su fe estaba ya al máximo de su prueba, la fe de ellos estaba ya a lo máximo, porque estaban en una situación difícil, el Señor se presenta y dice, no teman. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir hoy. Que en medio de las dificultades, de todo lo que se pueda presentar en la vida, de todas las adversidades, el Señor nos va a decir siempre, tengan ánimo, yo soy, dice el Señor, y nos dice, no temáis. Jesús se presenta como el gran yo soy el Redentor, yo soy el Salvador, yo soy quien te cuida, yo soy el buen pastor, yo soy el Hijo de Dios, yo soy tu sanador, yo soy el que te rescata, el que te ayuda, yo soy el que estoy en todos los momentos difíciles de tu vida contigo, yo soy el que tengo el poder y la autoridad para sanar, para resolver los problemas, las dificultades que tengamos en la vida. El Señor se presenta como el yo soy. Y eso debe ser suficiente para nosotros. Jesús se presenta y nos dice, tengan ánimo. No, yo soy, no teman. Cuando se presenta Jesús, en medio de esas dificultades, en medio de los problemas, nos da esa paz, nos da esa seguridad y nos da esa tranquilidad. Dice el 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, sí eres tú. Pedro reconoció a Jesús, porque a veces, en medio de los problemas, de las dificultades, como ellos vieron un fantasma, no reconocieron a Jesús. A veces las dificultades y los problemas nublan la visión, nublan nuestra visión. Y no podemos ver la obra del Señor, no podemos reconocer la presencia de Dios, que Dios se halla en medio de la dificultad. Pero ya cuando el Señor se presenta a Pedro, le dijo, Señor, si eres tú, Pedro lo reconoce. Y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro lo reconoce y le dice, Señor, manda, yo sé que eres tú, Señor, pero yo quiero estar a tu lado, yo quiero estar cerca de ti, Señor. Da la orden que yo vaya a ti, Señor. Pedro estaba entusiasmado al ver al Señor caminando sobre las aguas. Dijo, yo también quiero caminar sobre las aguas. Señor, yo quiero estar cerca de ti, permíteme que esté cerca de ti. Y el Señor dice en el versículo 29, Él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
Vemos que de los 12 que estaban en esa barca, solo uno se atrevió a decirle, Señor, permítame ir a ti. Solo uno se dispuso para hacerle esa petición, Señor, yo quiero estar cerca tuyo, Señor, déjame que yo vaya a ti. Vemos que los otros 11, ninguno exclamó también que querían ir, solamente Pedro fue el osado, el atrevido, que pudo decir, Señor, envíame para que yo vaya a ti, Señor. Pedro tenía fe, Pedro tenía confianza. En el versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Yo me imagino a Pedro descendiendo de la barca caminando sobre el mar. En ese momento era como si estaba caminando sobre el problema. Porque hay momentos que en nuestro diario caminar, en esas situaciones empezamos con nuestra fe a caminar por encima del problema. No nos creemos en la palabra de Dios. Estamos orando, estamos creyéndole a Dios, creyéndole a sus promesas. Pero eso estaba pasando con Pedro. Pedro estaba entusiasmado, contento porque iba al lado del Señor. Y Pedro empezó a dar esos pasos hacia Dios. Yo me imagino Pedro caminando con ese asombro, poniendo cada pie sobre el agua, pero él estaba mirando a Jesús. Pero también puedo imaginar la sonrisa del Señor mirando a Pedro, mirando a ese discípulo que se atrevió a creerle a él. El Señor mirando, contemplando a Pedro que venía hacia él con una sonrisa en sus labios. Y Pedro empezó a caminar, yo me lo imagino como un niño dando esos pasos. Y él estaba mirando a Jesús, pero no en ese momento dice que arreciaron los vientos. Se hicieron fuertes los vientos de tal manera que Pedro desvió la mirada del Señor. Porque puede suceder así, que estamos caminando en fe, creyéndole al Señor, creyéndole a la palabra de Dios, pero va a llegar un momento en que los problemas van a crecer y los problemas, se van a levantar otros problemas por allí, por acá, o la situación empeora y eso hace que desviemos la mirada del Señor. Pedro desvió la mirada de Dios. Dice la Biblia en Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros tenemos que tener la mirada fija en Dios. No podemos desviar la mirada del Señor. En medio de esas situaciones tenemos que tener la mirada en Dios. No nos dejamos distraer por nada. Aunque se levanten más problemas, aunque la dificultad crezca, seguiremos mirando al Señor. Seguiremos con la mirada puesta en Dios sin desmayar. Vamos a seguir adelante, que nada nos interrumpa. No vamos a mirar a un lado, al otro. No vamos a mirar las situaciones. No vamos a mirar cuán grande es el problema. Porque el enemigo también vendrá a ponernos duda, a ponernos cascaritas. El enemigo también vendrá a decir, mire qué gran problema tienes. Mire qué dificultades por las que está pasando. Y ve que estás solo. ¿Quién te está ayudando? ¿Quién te está socorriendo? Nadie. El enemigo viene con esas palabras para desanimarnos, para hacer que nosotros desviemos la mirada a Jesús. Intentará por un lado y por otro lado quitar la fe de nosotros. Y entonces vendrá con esas palabras, mire qué problema, esto no tiene salida, esto no tiene solución. Nadie te puede ayudar. Ese es el enemigo como actúa. Pero cuando el enemigo viene a decirnos qué grande es el problema, podemos decirle a ese problema, qué grande es el Señor. Más grande es el Señor sobre toda circunstancia que se pueda levantar en nuestra vida. Porque Él es Dios y Él tiene el control sobre todas las cosas. Él es el Todopoderoso, el que todo lo puede. Él puede hacer todo lo que Él quiera. Todas las cosas están sujetas ante su autoridad, ante el poder de su palabra. Y Pedro desvió su mirada.
Cuando desvió su mirada, Pedro empezó a hundirse. Porque eso es lo que pasa cuando empezamos a desviamos la mirada del Señor. Empezamos a ver nuestros problemas y nuestras dificultades. Y quitamos la vista de aquel que tiene el poder de ayudarnos, aquel que la voluntad de Él es ayudarnos, y desviamos la mirada. Y se nos olvida que Dios quiere ayudarnos, y se nos olvida que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Y Pedro empezó a hundirse porque desvió la mirada del Señor. Y es tanto que Pedro le dice al Señor, a lo que empezó a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pedro tuvo miedo, se llenó de miedo. Su fe desapareció, su confianza desapareció. Cuando miramos más los problemas, las dificultades, la fe se va, la confianza desaparece. Y es ahí cuando nos empezamos a hundir. Y ahí es cuando verdaderamente empezamos a caer. Pero podemos decir: Señor, ayúdanos. Ayúdanos en nuestra incredulidad, en nuestra falta de fe. Señor, ayúdanos, danos fuerzas. Y cuando Pedro empezó a clamar al Señor, el Señor con su diestra de poder la extendió, tomó su brazo y lo sacó del agua. Y lo sacó y lo puso nuevamente en la superficie. Dice la palabra del Señor que Dios no permitirá que cuando vengan, que Dios sabe hasta cuándo podemos resistir las pruebas. En Corintios, en 1 Corintios 10:13 dice la palabra de Dios. Dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación. En este momento lo podemos también, tentación lo podemos poner como prueba. No nos ha venido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir, sino que dará también, juntamente con la prueba, la salida para que podamos soportar. Dios tiene el control. Dios sabe cuál es el límite de nosotros. Dios sabe hasta dónde podemos resistir. Y Dios está aquí atento a nuestro lado, con su mano extendida, dispuestos para sacarnos de cualquier situación, de cualquier momento difícil. Versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo me imagino todos los discípulos en la barca, boquiabiertos cuando vieron a Pedro caminar sobre el agua. Yo me imagino los comentarios de ellos. ¿Cómo era de Pedro de osado? ¿Cómo era de Pedro de tener fe? Pero también vieron la otra situación cuando vieron a Pedro hundirse. Y ellos también llenos de temor cuando lo empezaron a hundir, pero vieron también cómo el Señor lo sacó a Pedro. Y el Señor le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si el Señor le dice hombre de poca fe a Pedro, que se atrevió, porque él tuvo en su momento confianza, tanto así que le pidió al Señor: permítame que yo vaya a ti, Señor. ¿Qué se puede decir de las 11 personas, de los 11 discípulos que quedaron en la barca callados, que no dijeron nada? Si el Señor le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿qué puede decir de los otros discípulos? El Señor también le dice: ¿por qué dudaste? ¿Qué te hizo dudar? ¿Acaso no has visto mis milagros? ¿Acaso no has visto el poder que tengo? ¿No has visto todos los milagros que he hecho, todos los prodigios, todas las señales? ¿Por qué dudaste? Y eso nos confronta a nosotros. ¿Por qué dudamos? ¿Qué nos pasa? Hemos visto grandes milagros suceder en nuestras vidas, empezando el milagro más grande que puede haber sobre todas las cosas, el milagro de la conversión de nuestras almas, que es el milagro más grande, la salvación de nuestras almas, la conversión de nuestras almas, cómo fuimos transformados por el poder de Dios, cómo el Señor cambió nuestras vidas.
Solamente lo puede hacer Dios, solamente ese poder viene de Dios, de nadie más. Somos conscientes de ese milagro. Y entonces el Señor dice y nos sigue diciendo, ¿por qué dudan? ¿Cuál es la respuesta que tenemos? ¿Cuál es la respuesta que podemos darle a cada uno de nosotros? Si el Señor nos preguntara a cada uno, ¿por qué dudan? ¿Qué les hace dudar? ¿Por qué no creen? ¿Por qué son incrédulos? Eso nos está diciendo el Señor esta mañana con su palabra. Dice la Biblia, soy el Señor Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Hay algo imposible para Dios? Lo imposible no existe con Dios. Dios es el Dios de los imposibles, el que tiene el control y la autoridad sobre todas las cosas, el poder sobre todas las cosas, y ese Dios es el que mora en nuestras vidas. Y es ese Dios el que está con nosotros. Y Él nos dice, ¿por qué dudan? ¿Qué es lo que hace que dudemos de Él? Esa es la pregunta, la falta de comunión, la falta de esa búsqueda más de Dios, de nosotros hacia Él, la falta de poner más la mirada en las cosas de arriba que en las terrenales, la falta de buscar cada día más la presencia de Dios para nuestras vidas. Tenemos los milagros, tenemos las señales, tenemos su palabra, hemos visto el cumplimiento de muchas cosas, Dios cómo se ha movido en nuestras vidas, hemos visto milagros. Yo soy testigo de muchos milagros. El Señor en el transcurrir de mi vida cristiana me ha permitido ver unos milagros asombrosos, maravillosos. Unos milagros que solamente Dios puede hacer. Yo soy testigo de muchas sanidades, de personas desahuciadas, y el Señor los ha levantado. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir. ¿Por qué seguimos dudando? Ya es hora que verdaderamente maduremos, crezcamos cada día más, que cada día confiemos más en Dios. Por eso tenemos la palabra de Dios, por eso Dios nos habla a través de su palabra, por eso Dios nos muestra, ¿no?, estos relatos verídicos, verdaderos, para que nosotros verdaderamente veamos que Dios tiene el control sobre toda situación, pero también seamos conscientes y tengámoslo presente que Dios nunca nos desampara, que Dios está siempre mirándonos en todo, mirándonos, Él tiene el control de todo y nos está observando. Él conoce toda situación de nuestra vida. Él la conoce. Y en este día dice, no temáis. Pero terminemos aquí en el versículo 31. En el 32. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Cuando el Señor toma el control de toda situación, cuando viene a nosotros, el Señor trae paz y pone orden al caos. Eso es lo que hace cuando el Señor viene. Cuando por medio de la fe lo llamamos y cuando por medio de la fe creemos y Él está junto a nosotros, nos trae esa paz, nos trae esa tranquilidad y toma el control de toda la situación y se va el caos, se va la situación. Llamemos al Señor que tome el control. Por medio de nuestra fe creámosle al Señor y que Él esté al lado de nosotros para que nos llenemos de su paz. Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Esta es la situación que se presenta cuando vemos la obra de Dios, cuando vemos
cuando el Señor obra en nosotros y nos lleva es a adorarlo, a rendirnos en adoración, a reconocer, Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres verdaderamente el Dios Todopoderoso que tienes el control. Señor, te adoramos, Señor, porque tú nunca nos dejas solos, porque tú siempre estás en control de nuestras vidas. Entonces, cuando estemos asustados, cuando estemos pasando por tribulaciones, situaciones difíciles, adversas a nuestra vida, cuando vemos que las tormentas, los grandes vientos de ansiedad, de angustia, de temores, de miedo, de desesperaciones, no nos olvidemos que Jesús no está más lejos de nosotros que lo que estaba de sus discípulos. No nos olvidemos eso, que el Señor está cerca de los que le buscan, cerca de los que imploran su nombre. Siempre está el Señor a nuestro lado en todos los momentos difíciles de nuestra vida. Y siempre debemos decirle, Señor, ayúdanos a oír tu voz. Ayúdanos, Señor, para que en esos momentos duros podamos oír tu voz. Cuando tú nos dices, no temas, no teman, yo soy y estoy contigo. Que podamos oír esa palabra, Señor, en nuestras vidas. Que las tengamos presente en todo momento cuando tú nos dices, tengan ánimo. Yo soy el gran yo soy, el que está contigo, no temáis. Qué precioso saber que podemos contar con el Señor. Qué precioso saber es que no estamos solo navegando en esta vida, en el trayecto de esta vida, que Jesús está pendiente de nosotros y que Jesús nunca llega tarde, Jesús llega siempre en el tiempo preciso, perfecto, para darnos una enseñanza, para fortalecer nuestra fe, para formar nuestro carácter, para prepararnos cada día más, para cuando lleguen esas situaciones difíciles estemos fuertes, preparados para poder enfrentar lo que venga, porque tenemos una fe grande, ya fortalecida, que ha sido fortalecida cuando hemos vivido esas situaciones. Los que hemos pasado por situaciones difíciles, por pruebas, saben de lo que estoy hablando, saben cómo nos estamos fortaleciendo, y sabemos que se van a seguir presentando tempestades, vientos fuertes, grandes olas, se van a seguir presentando, pero ya estamos fortalecidos en nuestra fe. Ya sabemos que Jesucristo está pendiente de nosotros y cuida de nosotros. Ya sabemos que Jesucristo no está lejos de nosotros. Ya sabemos que el Señor tiene el control y el dominio sobre todas las situaciones que se presenten. Para Él no hay nada imposible, para Él no hay nada grande para obrar en nuestras vidas. Esa era la reflexión para el día de hoy, que nos deja una gran enseñanza, que podamos seguir confiando en el Señor, que depositemos nuestra fe en Dios y que sigamos adelante, porque después de que ellos adoraron al Señor, después de que reconocieron la grandeza de Dios, porque es que eso es lo que nos lleva cuando pasamos las pruebas, a adorar cada día más a Dios, a reconocer cada día más su grandeza, a adorarlo, a alabarlo, a buscarlo cada día más agradecidos con Él. Y después de eso dice que los discípulos llegaron a su destino y que nosotros también vamos a llegar al destino donde el Señor nos dijo que teníamos que llegar, pero con Él en nuestra barca. Bendito sea Dios. Vamos a llegar con Él en nuestra barca, con Él en nuestra vida. Vamos a llegar a la redención final, cuando ya todo esto termine, cuando ya todo esto pase, cuando el Señor ya nos lleve para disfrutar por toda la eternidad de su reino. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra y que el Señor nos ayude en lo que el Señor nos permitió aprender
a través de este devocional. Padre, te damos gracias, Señor, y te adoramos, Señor, porque reconocemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Reconocemos, Papito Dios, que tú estás con nosotros, Señor. Reconocemos que no hay situación en la que tú no estás pendiente de nuestra vida. Que no hay situación en la que tú no estás ahí observándonos, mirándonos, Señor, dispuesto en el tiempo tuyo para extendernos tu mano y levantarnos de cualquier situación. Gracias, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú nos enseñas cada día, Señor, a que debemos depender de ti, a buscar cada día más de ti, Señor. A que a pesar de que se presenten, Señor, esas tempestades en nuestra vida, nosotros vamos a creer en ti, Señor, y vamos a proclamar la victoria, Señor, porque tú ya nos diste la victoria, porque somos más que victoriosos en Cristo Jesús, Señor. Sobre toda situación, sobre toda circunstancia, y que no debemos tener temor a nada. No debemos tener temor a nada que se nos presente, Señor, pero que nos ayude a caminar en fe y en obediencia, para que tú, Señor, tengas el control de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a caminar en fe y en obediencia a tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que nuestra fe cada día crezca, y ayúdanos, Señor, a tener presente tu voz cuando nos dice: tengan ánimo, yo soy, no teman. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Y perdónanos por todas las veces que hemos dudado, Señor. Por todas las veces que hemos desviado la mirada de ti, Señor, y las hemos puesto en las circunstancias, en los problemas. Perdónanos, Señor, por tantas veces haber sido incrédulos y haber dudado. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, por todas las personas que en este momento están padeciendo de alguna enfermedad, una situación difícil en su vida. Oramos por ellos, Señor, para que tú tengas cuidado de ellos, para que tú los ayudes, para que tú, los que están enfermos, los restaures, extienda su mano, extienda su diestra de poder y le dice: ten ánimo, no temas, yo soy tu sanador, yo soy el que te levanta, yo soy el que te restaura, yo soy el que te corona de favores, yo soy el que tengo el control de tu vida. Y nada puede pasarte sin mi consentimiento, yo soy. Señor, ayúdalos, fortalece su vida, Señor. A los que están enfermitos, levántalos, Señor. Sánalos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y a los que están pasando por cualquier situación difícil en su vida también, Señor, sé propicio a las necesidades de cada uno, Señor, en este momento. Te lo pedimos, Papito Dios, y pedimos tu bendición, Señor, para toda la familia Aposento Alto, para cada uno de nosotros, que el Señor nos bendiga a todos en este día, en este hermoso día que lo ponemos en tus manos, Señor, y pedimos tu bendición para todos nosotros, para toda nuestra familia, Señor, y que tu presencia siempre esté con nosotros, y que podamos, Señor, seguir creyendo y fortalecidos en ti. Que mi Dios los bendiga a todos mis hermanos. Bendiciones para todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Bendiciones en el nombre de Jesús.